Muy buenas noches. Damos las gracias al Señor por permitirnos estar aquí esta noche, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Nuevas son cada mañana. Un día pensando sobre esto dije, qué tremendo. Cada mañana Dios tiene misericordias nuevas para cada uno de nosotros. No son una misericordia para todo el mundo, para cada uno de nosotros individualmente. Así trabaja Dios con nosotros. Vamos a orar para que Dios nos dé su gracia, su sabiduría, para que el Señor pueda hablarnos de una manera bien clara el día de hoy y podamos tal vez evacuar algunas dudas. Espero que no salir con más dudas, pero sí evacuar algunas dudas. Y si usted tiene dudas, al final podemos conversar para enriquecer este estudio, porque va a ser de varias semanas. Pero oremos en este momento. Señor, gracias yo le doy a usted porque Jesucristo me salvó, porque me dio al Espíritu Santo, la Biblia y la iglesia. Y he podido a través de los años crecer, aprender. Señor, me has enseñado. Gracias yo te doy, Espíritu Santo de Dios, por ser mi maestro y también poner personas en mi vida, en mi camino, que me han enseñado mucho, a los cuales, como Pablo se sentó a los pies de Gamaliel, me he sentado a los pies de varios maestros que en serio han tomado la responsabilidad de estudiar las Escrituras, de no solamente coger un versículo y sacarlo de su contexto con tal de apoyar un criterio, sino que de verdad han podido estudiar la Biblia y han podido tejer una doctrina o varias doctrinas determinadas a lo largo de las Santas Escrituras. Yo te agradezco, Señor, por este momento. Yo te agradezco por los hermanos que están acá. Te agradezco por los que se están conectando en este momento, en sus casas, en los diferentes lugares donde estén, Señor, haciendo la conexión. Gracias, Dios, te doy por las redes sociales, gracias te doy por la tecnología que podemos usar, Dios, para amplificar el sonido, para poder grabar el mensaje, la lección. Gracias te doy, Dios, porque podemos llegar a diferentes lugares en nuestro país y fuera de nuestro país. Y espero, Dios, que tú bendigas a cada persona que va a escuchar esta lección o el día de hoy y esta serie. Señor, yo quiero pedirte por favor de que nos hagas ver las cosas desde tu perspectiva, Dios. Yo te quiero rogar, Padre, de que nos enseñes. Te quiero rogar, Dios, de que nos muestres tu camino de una manera correcta. Dios, que acá no haya manipulación, que no haya coacción hacia nadie, sino que, Padre, nos hables usando tu Espíritu Santo, tu palabra, y que nosotros en humildad podamos comprender qué es lo que nos quieres enseñar, cómo nos amas, nos chineas, nos bendices, nos proteges, cómo nos das más allá de lo que nosotros merecemos. Háblanos, Señor, en esta noche, haga resplandecer las maravillas de su ley en este momento. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén. Amén. Bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta noche de estudio bíblico. Y gracias por venir a estudiar la Biblia, porque eso es lo que hacemos, venir a estudiar propiamente la Biblia. Hace poco compartieron conmigo un video publicado en YouTube, donde un pastor narra que yo estaba orando, ¿verdad? Yo les dije, creo que la semana pasada, que estaba orando, estaba pensando, estaba analizando inclinarme hacia uno de dos temas, ¿verdad? Estaba empezando a repasar algunas notas y obviamente tengo que hacer un estudio más profundo de Génesis y por otro lado de la vida de Jesús a través de los evangelios. Pero alguien me pasó este video
Y me llamó mucho la atención y me dice, es que un día de estos nos sentamos a hablar, ¿verdad? Viendo el video, yo dije, Señor, yo creo que hacia esto voy a apuntar en este momento. Quiero apuntar en este instante hacia tratar de aclarar las dudas con relación a este aspecto de la profecía o de la escatología, como se llama. Y luego seguiré con la vida de Jesús, que sí vamos a hacer una armonía de los evangelios y etcétera. Pero en este video que me compartieron, un pastor narra de que un rabino judío le dijo que la iglesia sí va a pasar por la tribulación, ¿verdad? Y de hecho, lo que más me motivó fue la gallardía de esta persona de atacar y decir, es que es una mentira, la mentira que se enseña, que la iglesia va a ser arrebatada y que la iglesia no va a pasar por la tribulación, cuando la iglesia sí va a pasar por la tribulación. Y luego hace una malísima exégesis, no sé dónde habrá estudiado el Biblia, pero hace una malísima exégesis de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, donde habla sobre el hombre de la iniquidad y donde habla sobre que el hombre de iniquidad no se va a manifestar hasta que algo se vaya. Entonces, que a él le dijeron, él aparentemente era de las asambleas de Dios, porque dice, cuando estudié en el seminario de las asambleas de Dios, me dijeron que ese algo era tal cosa, luego yo pensé que era tal otra, pero está equivocado porque, y da sus argumentos que sinceramente no tienen ninguna base bíblica ni lógica, ¿verdad? Bueno, más o menos lógica sí, pero bíblica no. Pero nosotros no nos basamos en la lógica, nos basamos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, claro, usted oye a la persona, oye al hombre, y él habla con propiedad, con fuerza, con carácter, con determinación. Entonces, si usted es así como, ay, qué impresionado, ¿verdad? Y lo impresiona, qué nombres, es impresionado. Pero está con argumentos bastante equivocados. Eso, como digo, me motivó a tratar de buscar el material bíblico posible para dar nuestra posición bíblica, para dar mi posición bíblica como pastor de Casa de Pan. Y como lo van a ver, no es un versículo, ni 2 ni 3, sino es toda una construcción de versículos, porque el Señor, y eso es algo de lo rico de estudiar Génesis, en el libro de Génesis están todas las doctrinas que nosotros sostenemos en el Nuevo Testamento. Desde el libro de Génesis vienen, ahí todo viene. Entonces se viene tejiendo por toda la Biblia. Esa es la riqueza, esa es la belleza de la Biblia, que de repente no sale así 2, 3 versículos. Que por cierto, si Dios lo permite, esto de 2 de Tesalonicenses que él expone, voy a enseñarlo a ustedes para que vean el argumento de él y el argumento correcto en el manejo de la exégesis que uno tiene que hacer a la hora de estudiar un pasaje bíblico. No es hacerlo decir lo que yo creo. Ahora, yo llegué también a la conclusión de que yo me puse a pensar, qué interesante, ¿qué pasaría si yo me siento a conversar con ese hombre sobre su posición? No la va a aceptar. Hay gente que, por eso una de las reglas de estudio bíblico, una de las reglas del estudio bíblico es, si yo estoy equivocado sobre algo y se me muestra en la palabra de Dios que estoy equivocado, primero tengo que dejar hablar a la otra persona. Por eso los debates a mí, esos públicos, a mí no me gustan para nada. Porque le dicen, ahora sí, sigue usted, y empieza la persona a explicar, y el otro se le mete y se le tira, así usted nunca llega a nada. Segundo, la persona tiene que guardar silencio, tiene que hacer un poquito de razonamiento y analizar y decir, sí, mira, pero bueno, puedo meter por este lado, o ¿cómo me explica usted esto? Por eso yo le digo, si usted tiene dudas, tal vez al final, o si no, me las escribe al correo de la iglesia, al chat de la iglesia, pastor y tal cosa. Entienda que esto es un tema muy vasto que va a llevar varias semanas. Entonces vamos a empezar a construir. Voy a empezar con lo más difícil. Voy a arrancar con lo más difícil, con la ayuda de Dios, con la gracia del Señor, para explicarlo lo más claro posible. Por eso me refiero
Y cuando digo lo más difícil, me refiero a las 70 semanas de Daniel. A eso vamos a apuntar a eso, a las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Porque es sumamente crucial entender este concepto, este capítulo 9 de Daniel. Necesitamos entenderlo para evitar los errores con respecto a esta doctrina que hoy día existen. Si usted va digamos, a un seminario serio, a usted le van a dar, bueno, que existen varias posiciones doctrinales, ¿verdad? Está, qué sé yo, arrebatamiento antes de la tribulación, en la tribulación, después de la tribulación. Unos dicen que no hay milenio, que si hay milenio, que el milenio ya pasó. El punto para mí es este. O sea, que hay versículos para apoyar cada posición, sí la hay, pero que los versículos concuerden con toda la escritura, ahí es donde yo digo, no lo hay. O sea, porque yo puedo justificar lo que sea, yo puedo justificar el adulterio, yo puedo justificar, ¿verdad? Yo puedo justificar tener 2, 3, 4 mujeres. David las tenía, Salomón tuvo 1000. Está en la Biblia. Entonces, ¿qué? No está bien, es incorrecto, según todo el marco de la Biblia. Es que no es solamente agarrar una cosa, ¿verdad? Judas fue y se ahorcó, entonces el suicidio está bien. No. O las malas interpretaciones que hoy día se hacen, porque David dijo de que cuando se volvió donde Jonatán, la gran y profunda amistad que tenía, dijo, es que el amor tuyo es más dulce que el de las mujeres. Entonces ve. Ahí ya, desde ahí venimos ya con el asunto de que sí se puede y que no hay problema con el homosexualismo ni nada, porque eso expresó David. No, ¿qué quiso decir en todo el contexto de la Biblia? Y no solamente en eso, sino en el contexto cultural de lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Okay? Por eso hablo de exégesis a la hora de analizar un pasaje. Ok. Hablemos de las 70 semanas de Daniel. Okay. Bien, se encuentra en Daniel capítulo 9. Es un texto lindo, bello, rico para analizar, pero también es un texto que hay que cortar con mucho cuidado y analizar con mucho cuidado. Daniel, vamos un poquito a ver la cosa desde el principio. Daniel, recuerde que había sido llevado cautivo junto con uno de los jóvenes prominentes de Judá hacia Babilonia. Fue llevado en el año 605. Recuerda, Israel era un solo reino, pero por el pecado, ¿verdad?, de Jeroboam, se dividió en dos. Uno se fue con el norte, 10 tribus, otro se quedó con el sur, 2 tribus. En el sur está Jerusalén, está el templo. El norte, paganísimos, dominados por los asirios, llevados cautivo. El sur, igual, siguió el paso de su hermana. De hecho, hay expresiones en Jeremías muy fuertes hablando del reino del sur, muy fuertes acerca de ellos. Son llevados cautivos a Babilonia por Nabucodonosor en el año 605. Entre ellos iba Daniel. Para cuando llegamos al capítulo 9, a veces nosotros decimos, ok, él fue llevado en el 605, probablemente capítulo 1, 606, 604, porque hay que contar para atrás, 603, 602, 601, 600, 659, seguramente en el 605, no. Cuando llega al capítulo 9, está en el año 537 antes de Cristo. Ya Daniel es un hombre mayor, ya Daniel es un anciano, un ancianito. De hecho, ya en el capítulo 3 Daniel es un hombre mayor, ya lo es, ¿ok? Un anciano. El dominio babilónico ya pasó de manos, ya fue derrotado y ahora está bajo el dominio medo-persa. Ya no es Babilonia, ahora es Media y Persia, y luego Persia absorbe el reino y queda solamente Persia. Ciro es el gobernante en ese tiempo. Ciro también tiene el mismo, su otro nombre era Darío.
Y usted cuando usted ve a Daniel capítulo 9, verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, ahí está, que es Ciro. Bien. En el inicio del reinado de Ciro, Daniel está leyendo al profeta Jeremías. ¿Ok? Y él empieza a leerlo y mientras lo lee se da cuenta de algo muy interesante. Vamos a ir, y si usted está tomando apuntes o si no en la pantalla lo puede ver, en Jeremías capítulo 25. Él está leyendo el profeta Jeremías. ¿Ok? Probablemente cuando llega al capítulo 25 de Jeremías, lee lo siguiente. 25:11. Recuerde que no había capítulos ni versículos, era un solo rollo que él estaba leyendo y leyendo y leyendo. Y de repente llega ahí, 25:11 y 12. Toda esta tierra está puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Siguió leyendo y llegó al capítulo 29 de Jeremías. Repito, está Daniel leyendo Jeremías. Es el inicio del capítulo 9 del libro de Daniel. Pero ahora, Jeremías 29. Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, o sea, es la tercera vez que lo menciona, yo os visitaré y despertaré entre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué? Probablemente Daniel, como uno de nosotros, ¿qué hace? Está leyendo y dice, se le prende un bombillo. Y dice, un momentito, a mí me trajeron en el año 605. Ya es el año 537 después de Cristo. O sea, el cautiverio está por terminar. Si tiene una calculadora ahí a su mano o en su mente, 605 menos 537, 68. No, 62 años. Faltaban 2 años. Ahí está diciendo, ¡hey, ya casi esta cosa se acaba el cautiverio! Entonces Daniel llega a esa conclusión. En vista de eso, nosotros leemos a partir del versículo 3, que empieza una de las oraciones más impresionantes en la Biblia registradas, de cómo él ora. Y es un estudio riquísimo de la oración, ver ahí cómo él clama al Señor, él confiesa los pecados personales y los pecados de su nación y le pide que por favor ponga fin al castigo, ponga fin al cautiverio y que cumpla esa promesa de volver a la tierra, que su pueblo pueda salir del cautiverio, pueda volver a la tierra que el Señor les prometió. Él sabe que los paganos ocupan su tierra, la ciudad está en ruinas, su templo está completamente destruido. De hecho, con la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia, empieza lo que en la Biblia se conoce el tiempo de los gentiles. Si usted toma la Biblia
Y esto es tan importante, o sea, usted no puede ver un solo versículo, como les dije que este pastor hace de Segunda de Tesalonicenses, lo agarra así, lo saca. Segunda de Tesalonicenses, o sea, Segunda de Tesalonicenses tiene un libro antes. ¿Cuál sería? Y si usted lee Primera de Tesalonicenses y lo estudia, Primera de Tesalonicenses habla de un rapto. Segundo de Tesalonicenses habla de una segunda venida. Dos cosas totalmente diferentes. Hay un rapto primero y una segunda venida, pero eso lo vamos a estudiar con calma. Pero lo que yo sí quiero decir es, tenga cuidado cuando alguien saca un versículo y habla muy firme, ¿verdad? Porque el tipo habla, parece como cubano, dominicano. Y entonces, no sabe ni lo que está hablando. Literalmente, su exégesis es horrible. El tiempo de los gentiles, a partir de ese momento, bueno, usted toma el Antiguo Testamento, Israel, desde Génesis 12 arranca Israel. Antes de Génesis 12 no había Israel, ¿estamos de acuerdo? Era una nación, eran naciones gentiles. ¿De dónde vino Abraham? Ur de los Caldeos. Pero ¿qué es lo que le dice Dios? De ti saldrá una gran nación. O sea, el papá de la nación de Israel es Abraham. Ahí está. Que por cierto, le hablaba yo un día de estos a unos muchachos, también es el mismo papá del pueblo enemigo de Israel, de los árabes, de Ismael. Por un lado, Ismael, por otro lado, Isaac. O sea, es el papá de los dos tribus o dos familias más grandes. Bueno, pero si usted coge el Antiguo Testamento, 39 capítulos habla de Israel. Muy poco habla de gentiles. Pero habla de Israel, la nación de Israel. La iglesia, ¿dónde está en el Antiguo Testamento? No está. Está en sombras. ¿Okay? Está en tipos. Está en cuadros. Isaac es un ejemplo. ¿Okay? Pero usted no ve la iglesia de una manera literal en el Antiguo Testamento. No aparece. Pero el tiempo de los gentiles se da cuando Nabucodonosor le quita el poder a Israel. Ya Israel deja de ser nación. Lea conmigo Lucas 21:24. Lucas 21:24 dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En la Biblia, un estudiante serio, verá que hay eventos, o sea, se da una profecía, se cumplen una vez, luego se cumplen una segunda vez y a veces hasta una tercera vez. Esto que está acá se cumplió en el tiempo en que Nabucodonosor domina Jerusalén, destruye todo. Luego vienen Esdras, Nehemías, ¿recuerdan? Estudio que tuvimos, Esdras, Nehemías, reconstruyen el templo con Esdras, reconstruyen la ciudad, los muros con Nehemías, y en el año 70 después de Cristo, los gentiles romanos destruyen todo otra vez. Vendrá la tribulación, donde ellos vuelven a construir todo, y será una vez más destruida. Entonces usted ve eso en la Biblia. La Biblia es riquísima porque la Biblia es un círculo. La Biblia empezó ¿dónde? Medio Oriente. Jardín del Edén. ¿Estamos de acuerdo? Allá. O sea, cerca de Bagdad. Allá en Irak. Ahí empezó todo. ¿Dónde va a terminar? Ahí. Ahí termina todo. Vea el Apocalipsis. Vea Ezequiel. Ok. El tiempo o el dominio de los gentiles empieza cuando Israel es tomada cautiva por una nación gentil. Ya ellos pierden su nación. Ya ellos no tienen pueblo. Empiezan a rodar. Primeramente Babilonia los domina, luego Media y Persia, luego queda Persia, luego queda Grecia, luego queda Roma y siguen dispersos por el mundo entero. Siguiendo con Daniel 9, cuando llegamos al versículo 21, Daniel recibe una impresionante respuesta de Dios y le da una profecía maravillosa, emocionante, pero muy compleja. Este estudio de Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, y ahorita lo vamos a leer,
Este estudio nos va a ayudar a evitar las equivocaciones comunes que hoy día se hacen. Porque trata sobre las 70 semanas. Bien, ¿qué nos va a mostrar? Veamos la pantalla. ¿Qué nos va a mostrar un estudio serio de las 70 semanas? Nos va a mostrar que la iglesia no va a pasar por la tribulación. ¿Para quién? Ahorita vamos a ver para quién es esta profecía. ¿Ok? Bien. 2. La iglesia e Israel son dos grupos totalmente diferentes. Aunque hay teólogos que dicen que no, que la iglesia es Israel espiritual, no, nada que ver. Israel es un pueblo con una religión y el cristianismo es otra cosa totalmente diferente, enteramente diferente. De hecho, Pablo dice que era un misterio que Dios le dio a Pablo para revelarlo en el Nuevo Testamento, algo oculto, ¿ok? La iglesia es un paréntesis, como vamos a ver, un paréntesis. Este periodo en que estamos, de la iglesia, de la gracia, del Espíritu, es un paréntesis. Porque venía Israel, 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 paréntesis, la iglesia, si no lo han notado, tenemos un montón de cartas dirigidas para la doctrina de la iglesia, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y luego para los líderes de iglesia, Timoteo, Tito, Filemón, ¿ok? Y luego sigue Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, ¿ok? Y número 3 nos muestra la naturaleza de la tribulación. Ahora, es importante tener bien claro algunas cosas, porque por un lado hay gente que dice, ok, Dios ya terminó con Israel, ¿ok? Pero Dios no ha terminado con Israel. Dios no ha terminado con Israel. Ahora, como les dijera, la Biblia nos manda a orar por la paz de Jerusalén y que oremos para Jerusalén. No dice que tenemos que avalar y aplaudir las masacres que hace Israel. No dice. Su pecado, el pecado de Israel lo ha llevado a hacer esto. Si Israel hubiera sido obediente en el libro de Josué, imagínense, en el libro de Josué, nada de lo que estamos viendo hoy con Gaza y con este y con el otro se vería, nada. O sea, lo que nosotros vemos es el cúmulo de irrespeto a la ley de Dios, de irrespeto a Dios, de hacer el hombre su propia voluntad. ¿Qué hizo en el libro de Josué Israel? Dios les dijo, vea, esa tierra es suya, vayan, conquístenla. No, hagamos alianza. No es alianza, es conquístenla. Es subyugue, es domine. No, es alianza. Ok. ¿Quieren hacerlo así? Está bien. Y por eso tenemos los problemas que hoy día Israel tiene. Pero Dios no ha terminado con Israel. Lo que hizo Dios fue tomar la nación de Israel y ponerla aparte. Dios no está trabajando con Israel ahora. Dios está trabajando con la iglesia. Oía también, es tan peligroso esta cuestión del YouTube. Es tan peligroso porque hay hoy tantas cosas. Hay un señor, no sé si será teólogo, no sé, doctor, sí, Vidal, doctor Vidal, César Vidal. ¡Qué bruto! Puede ser doctor, ¿verdad? Yo no soy doctor, pero qué bárbaro. Él ataca durísimo diciendo que no, que ¿dónde dice que Dios ha puesto a Israel? Que Dios... Sí, Israel ha sido puesto a la par de Dios. Tenemos un nuevo testamento, un nuevo pacto, donde Dios trabaja con la iglesia. Y el Señor parece que nunca estudió el libro nunca estudió los evangelios y nunca estudió Hechos. Ahorita se lo voy a decir, se lo voy a mostrar, no lo voy a decir a él, se lo voy a mostrar a ustedes. Pero digo yo, qué barbaridad. Aparte de la brutalidad, porque sinceramente fue una brutalidad lo que hizo el Señor con relación a John MacArthur, ¿verdad? Una ofensa increíble. Yo no comulgo con toda la teología de MacArthur, pero jamás,
un señor tan estudiado, increíble. Pero bueno, otra vez, hoy cualquier bombeta se para y le graban las cosas y lo curioso del caso es que, saben, a veces yo me frustro, digo yo me mato a veces estudiando y veo, a ver, tenemos 214 visualizaciones y voy a donde esa gente, 7,000, 10,000, 25, y digo yo, ¿qué? La gente quiere oír lo que quiere oír, no la verdad. Quiero oír lo que quiero oír. Por eso yo digo, yo me puedo sentar con este señor pastor que el ¿cómo se llama? Que el rabino lo convenció y él va a decir, yo sigo creyendo eso. Porque no hay la humildad ni la profundidad de la Biblia para decir, ay, que metí la pata. Yo lo he tenido que hacer. Yo he tenido que decir, uy, mira, metí la pata. Porque uno es falible. ¿Ok? Bueno, si Dios terminó con Israel, ¿verdad? Como algunos dicen, que Dios terminó, ¿por qué Israel vuelve a su territorio en 1917? O sea, si Dios no se mete con Israel, Dios sí se mete con Israel, lo tiene a un lado, pero Israel viene resurgiendo. 1917 en la proclama de Balfour le dan a Israel un pedacito para que se vaya a vivir. En 1948 logra su independencia. O sea, ¿recuerda lo que dijo Jesús? De la higuera aprender. La higuera ya está floreciendo, la higuera ya está empezando a dar fruto. ¿Por qué la higuera? Porque la higuera en la Biblia es un símbolo recurrente de la nación de Israel. Dios no ha terminado con Israel porque falta una semana de años, como ahorita lo vamos a ver. La 70ª semana es para reprender. Por eso la iglesia no va a pasar por la tribulación, porque la tribulación es para reprender a Israel, no a la iglesia. Y la otra semana le voy a leer 15 versículos donde hablan que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya cité uno, Romanos 8. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Jesús se desarrolló el hombre de iniquidad, entonces vamos a pasar por toda la tribulación. Entonces, sí hay condenación. Entonces, Dios mintió. Entonces, Dios se contradijo. Porque si no hay condenación, no hay condenación. No vamos a pasar por los horrores de la tribulación. ¿Ok? La tribulación tiene como propósito Dios va a zarandear fuerte a Israel para que Israel se convierta. Lea Romanos. Israel como nación no se ha convertido. Israel sigue rechazando al Mesías. Israel sigue apartado. Cuando venga la tribulación, va Dios a zarandearlos. Y ese endurecimiento de Israel va a convertirse en arrepentimiento y en reconciliación. ¿Okay? Israel como nación está perdido, no es salvo. Esto porque la nación de Israel rechazó al Mesías. ¿Okay? Eso hay que comprenderlo. Vean, recuerda cuando la mujer sirofenicia llegó a donde Jesús y le dijo, Señor, ayúdame. ¿Qué le dijo Jesús? No está bien darle a los perrillos, gentil. Gentil, eso es lo que significa perro. Ahí Jesús usó una palabra un poquito más suavecita, perrillo. ¿Sí? O sea, es un perro. ¿Por qué? Dice, porque yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si usted ve a Isaías dice que Dios había escogido la nación de Israel para que fuera luz a las naciones. Por eso Jesús viene directamente a predicar de que yo soy el Mesías para que ustedes se conviertan y ustedes entonces la gente dice, ¿y qué? ¿Y todos los gentiles qué? ¿Nos vamos al infierno? No, porque entonces si Israel se convierte, Israel empieza a evangelizarnos.
a todos los gentiles. Pero ¿qué hizo Israel? Rechazó. ¿Recuerdan? ¿Qué hago con Jesús cuando la gente escogió a Barrabás? Que su sangre, bueno, primero gritaron, crucifícale, y que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. O sea, el Señor Dios cumplió en el holocausto esa oración que ellos hicieron ahí. Ay, qué barbaridad, qué triste. Es que ellos oraron, que su sangre, la sangre de Dios, caiga sobre nosotros. O sea, que estamos bien, que nos maldiga, está bien, mátelo. Ok, ¿quieren eso? Ok. Luego usted ve el libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué sucede? Bueno, antes de ir al Hechos de los Apóstoles, vean qué rico la Biblia. Usted va a Mateo 1 al 12. Y Jesús está predique y predique y predique. Mateo capítulo 13. ¿De qué habla Mateo 13? En Mateo capítulo 13 se menciona, empieza a mencionarse las parábolas. Parábolas. Y si usted ve, vamos a ver. Si usted ve el capítulo 12, en el capítulo 12 llaman los fariseos, los líderes religiosos, a Jesús que tiene demonio. Él por Belcebú, por el diablo, hace lo que está haciendo. ¿Ok? Capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? Cada palabra en la Biblia es importante. Si usted se va al Antiguo Testamento y busca la palabra casa, usted verá que siempre está vinculada con Israel. La casa de Israel. La casa de Israel. Entonces Jesús sale de la casa y empieza a hablarle a la gente por parábolas. Cosas que la gente no entendía. Vea que los discípulos llegaron y Señor, ¿por qué les habla por parábolas? Es que no entendemos nada. Entonces Él dijo, para que oyendo no oigan y viendo no vean. Porque el Señor dijo, es que y siga leyendo Mateo 13, dice, este pueblo tiene su corazón engrosado. Entonces no va a ponerme atención. Entonces, ok, les voy a hablar. Los que tienen ganas de aprender, ¿qué van a hacer? Igual que los discípulos. ¿Usted me podría explicar esa parábola del sembrador? Claro que sí, se la voy a explicar. Pero la mayoría, ¿qué hizo? No entendí. Usted va al libro de Hechos de los Apóstoles, los judíos vuelven, ahí está Pedro en Pentecostés predicándoles, muy claro, muy enfático, diciéndoles al final del capítulo 2, ustedes mataron al Mesías. En Hechos capítulo 7, Esteban está diciendo, ustedes, el pueblo entero, dejó al lado al Mesías. ¿Qué hicieron? Lo mataron, lo apedrearon. Y de repente, eso fue en el capítulo 7, en el capítulo 9, ¿quién se convierte? Saulo. Y luego empieza una historia nueva. Y luego ya empieza, Dios se le aparece, Dios le dice, usted tiene una misión, usted va a ser enviado a los gentiles. Israel rechazó. Vean lo que dice, no está en la pantalla, pero vean lo que dice en su Biblia, Romanos 11:25. Romanos 11:25. Todo esto es la introducción, ¿ok? Para entender las 70 semanas de Daniel. Romanos 11:25. ¿Qué dice? ¿Alguien que me lo pueda leer ahí? Sí, David. ¿Cómo está Israel ahora? Endurecido en parte. Hasta que haya entrado. Entonces, ¿cuándo será el rapto? ¿Antes, durante, después de la tribulación? ¿Cómo será el tiempo futuro en la tribulación?
Ok, hagamos un resumen de las 70 semanas. Ok. El primer paso para estudiar la Biblia es observación. Hay que leer y leer y leer y leer el pasaje para descubrir lo que el pasaje dice. Vamos a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Ahí están las 70 semanas. Daniel capítulo 9. Ok. Daniel 9. Ok, ¿usted lo tiene ahí y está en la pantalla? Bien. Antes de que lo lea, vamos a ver la ley del contexto. Téngalo ahí. Voy a leerle versículo 1 y versículo 2 de Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de la iglesia en 70 años. ¿A quién está hablando esa profecía? A Jerusalén. Ok, ahora sí leamos esa parte. 70 semanas, versículo 24, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. ¿Sobre quién? ¿Y quién es tu pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es tu santa ciudad? Jerusalén. Entonces, ¿para quién es la profecía? Entonces, ¿dónde está la iglesia? Prosigamos. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Súper claro, pero bueno, sigamos. Y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Explicación de esta profecía. Dios está dando una profecía para su pueblo, para Israel y su santa ciudad, Jerusalén. ¿Ok? Un estudioso de las Escrituras, entre los varios que sostienen la misma posición doctrinal, llamado Clarence Larkin, dice: esta profecía no tiene nada que ver con la iglesia ni con los gentiles. Además, es una profecía sobre 70 semanas. Dice, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. 70 semanas, ¿ok? No son semanas literales. No son. Jamás. ¿Por qué no son? Póngase a pensar. 537 está Daniel dando la profecía. ¿Qué le dio Gabriel? Si suma 70 semanas, nada de eso pasó en 70 semanas literales. Se está refiriendo, no son semanas de días, se refiere a semanas de años. A semanas de años. Cada semana de las 70 semanas equivale a 7 años por semana. ¿Ok? Una semana que debería ser de 7 días, en realidad son 7 años. Ahí en la pantalla está el cálculo. 70 semanas por 7 años cada semana equivale a 490 años de la historia. Me encanta el pasaje donde otra vez en el 24 dice, 70 semanas están determinadas.
Dios está recortando, veámoslo así, Dios está acá, Él puede ver el presente, el pasado y el futuro. Y Él está yendo al futuro, recortando un pedazo de la historia universal y se la está dando a Daniel para que él la empiece a describir. De acuerdo a esta profecía, según eso que acabamos de leer, 6 cosas se deben cumplir en ese periodo. La primera, se terminará con la prevaricación. O sea, literalmente se restringirá. El pecado entrará en un control divino. ¿Ok? Si usted va a Isaías, la Biblia dice que vendrá un tiempo en el cual Él regirá con vara de hierro. ¿Ok? Segunda cosa que pasará, pondrá fin al pecado. ¿Ok? Pondrá fin al pecado. No solamente al pecado global, sino al pecado individual. 3, expiará la iniquidad. La palabra literal para expiar es la palabra capar, que significa cubrir la iniquidad. O sea, Dios va a hacer una reconciliación. Esas son como las 3 partes negativas. Ahora vienen las 3 partes positivas. Traerá la justicia perdurable, justicia eterna. Hoy la gente se frustra y dice, pero es que en este mundo no hay justicia. No, nunca lo habrá hasta que Jesucristo reine. Y cuando Él venga, habrá justicia perdurable, eterna. 2, sellará la visión y la profecía. Y 3, ungirá al santo de los santos. ¿Okay? Eso es lo que pasará. ¿Okay? Bien, volvamos a las 70 semanas. ¿Okay? Estas 70 semanas se trata de 77 de años. O sea, semanas de años, periodos de 7 años, no 7 días. ¿Ok? Otra vez, Daniel 9:2. Miré atentamente en los libros el número de ¿qué? De los años. Él está hablando de años y luego pasa a semanas. Para nosotros es, no entiendo. Para nosotros es que, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nuestras semanas son de días, pero para el judío no. Si usted ve Levítico, ahí habla de semanas de años. Por ejemplo, el jubileo se realiza después de varias semanas de años. ¿Ok? Ellos están acostumbrados a esa forma en que escribieron, nosotros no. Por eso tenemos que entender la cultura y tener la forma en cómo ellos están hablando. Cada 7º día era un día sabático. Están acostumbrados a semanas de años. ¿Ok? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza esa profecía? ¿Ok? ¿Cuándo empieza? Ahí lo dice, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí empiezan las 70 semanas. Ahí empieza. ¿Y cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo se dio la salida para empezar a reedificar Jerusalén? ¿Ah? Exactamente. Específicamente en Nehemías. Fue en el tiempo de Nehemías. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro? Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él,
¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. O sea, ahí está, la orden para edificar la ciudad. Salga, va con mi apoyo. Y ustedes recuerdan cuando estudiamos el libro de Nehemías, que ahí fue. Entonces, Artajerjes promulga un decreto. Los estudiosos dicen que fue en el mes de Nisan. Nisan es el mes de marzo. ¿Okay? El judío no tiene, como le dijeron, no tiene fechas fijas como nosotros. ¿Cuándo es el Día de la Madre? 15 de agosto. 15 de agosto, punto, 15 de agosto. ¿Cuándo es nuestra independencia? 15 de septiembre. Está. ¿Ok? Pero ellos dicen el mes de Nisan puede ser un mes como puede ser otro. La Pascua puede ser un mes como puede ser otro. O sea, obviamente seguido. Puede ser octubre o noviembre. El mes de Nisan, según los estudiosos, es marzo. El día, sin duda, tuvo que haber sido el 14. ¿Por qué el 14? Éxodo 12. El 14 de este mes, el día 14. El año 445. Hay que un montón de datos, sí, para sacar las 70 semanas. O sea, otra vez, este estudio no es sencillo. El 14 de marzo del año 445 antes de Cristo se dio el decreto. Vayan y construyan la santa ciudad. Bien, ahí empieza las 70 semanas. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Note que él dice 2 semanas y luego 62 semanas. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo llega a la semana 69? 7 más 62 son 69. ¿Cuándo se llega a la semana 69? Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo se cumple la semana 69? ¿Cuándo venga quién? El Mesías príncipe. No dice el Mesías bebé, ¿verdad? No dice el Mesías bebé. ¿Ok? No dice el Mesías que murió. Dice el Mesías que llega a ser reconocido como príncipe. Príncipe. ¿Cuándo fue que llegó el Mesías a ser reconocido como príncipe? Cuando entra a Jerusalén. Cuando la gente empieza, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y empiezan a reconocer el pueblo al Mesías. Ahí es donde se alborotan los fariseos y dicen, no, aquí hay que acabar con esto. Ya se nos vino. Ya él viene a ser el rey acá. No, hay que matarlo. Y empieza la última semana de nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Ahora, 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas. Pero la profecía es de ¿cuántas semanas? Nos falta una. Nos falta una. Los verdaderos estudiosos, los serios estudiosos, dicen que si ahí cuando Jesús entró a Jerusalén, limpió el templo, que fue lo primero que hizo cuando entró a Jerusalén, la segunda vez, porque la primera ya lo había limpiado cuando empezó su ministerio. Cuando Jesús limpia el templo y cuando lo toman preso
Y cuando lo presenta Pilato y dice, ¿a quién le suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Si la gente hubiera gritado, es Él, el Mesías, lo aceptamos, viene la semana 70. Pero rechazaron. Rechazaron, rechazaron, rechazaron. Y aún hoy, siglo XXI, siguen rechazando. Comprenda lo siguiente, por favor. Hay gente que piensa, es que por ser judíos, seguramente por ser judíos ya van al cielo. No. No es una religión lo que lo lleva al cielo. Es Jesucristo lo que le lleva al cielo. Entonces, ¿cuándo empieza? 14 de marzo del 45. ¿Cuándo termina? El día en que el Señor Jesús entra a Jerusalén. ¿Ok? Ahí está. Lo que conocemos como el Domingo de Ramos. ¿Ok? Bien. Zacarías 9:9, por favor. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. Lucas capítulo 19, versículos 37 y 38. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo, gloria en las alturas. Recapitulemos, y ahí en la pantalla está. 7 semanas más 62 semanas son 69 semanas de años. Por 7 años, cada semana, son 483 años proféticos. Por 360 días, el judío no usa 365. Esta cantidad de 360 incluso se usa en finanzas, ¿verdad? 360. Ellos no usan días de 365, 360. Equivale a 173,880 días. Si usted tiene el tiempo, y hay un señor que lo tuvo, se llama Sir Robert Anderson. Sir Robert Anderson. Usted lo puede buscar en internet. Estoy hablando de cuándo, déjeme ver. Él tiene un libro que se llama El Príncipe que ha de venir, Sir Robert Anderson. Vamos a ver. Él lo escribió en 1882. Ese señor sacó el tiempo. Eso que nosotros decimos, ay, qué pereza, es de pocas generaciones. Y cuando llegamos a Mateo, que dice, y fulano engendró a fulano, y pasaron 14, ay, qué... Él tuvo el tiempo para llegar y decir, ok, desde el día en que se dio y ese es uno entre varios que han hecho este ejercicio, desde el día en que se da el tiempo para la reconstrucción de Jerusalén, hasta el día en que llega Jesús a entrar a la ciudad de Jerusalén, donde literalmente al tiempo lo toman preso, lo matan, pasaron esa cantidad de días, la cantidad que está ahí en la pantalla, déjenme ver, 173,880 días literales, exactos. Sir Robert Anderson, puede buscarlo, pero otra vez estamos en un entrevero, falta una semana. Falta una semana. ¿Qué pasó? Ok, sigamos leyendo Daniel 9, porque nos falta una semana. Daniel 9, versículo 26. Y después de las 62 semanas, note que ya había hablado de 2, o sea, 62 más 2, 69. Se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Note, por favor, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea, van a asesinar al Mesías.
van a matar al Mesías. Esta frase, no por sí, se refiere a la muerte sustituta de Cristo. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Jesús tuvo que morir por nuestro pecado. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 27 de Daniel 9, ya para ir cerrando. Hablemos de la última semana. Daniel 9:27. O sea, en la semana 69, Jesús entra y le quitan la vida. Al Mesías príncipe le quitan la vida. No por sí, le quitan la vida. La última semana, él la describe. Versículo 27. Y por otra semana, semana de años, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de esa semana, 3.5 años, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el consolador. ¿Quién es eso? ¿Cuándo es esa semana? ¿Cuándo se llevará a cabo? Cuando viene el rechazamiento del Mesías. Dios abre un paréntesis y entra a la iglesia. Dios dice, ok, su endurecimiento, Israel, por su endurecimiento van a quedar acá. Voy a trabajar con algo nuevo, la iglesia, la época de la gracia, la época del Espíritu. Nosotros, ¿dónde estamos? La iglesia tiene que irse para que Dios vuelva a trabajar con Israel. Tiene que irse para que vengan las 70 semanas de Daniel, la 70ª semana, que en la Biblia se conoce como la tribulación. Esa es la 70ª semana, ¿ok? ¿Para quién fue la profecía de las 70 semanas? No es para nosotros. La iglesia no tiene que pasar por la tribulación, no va a pasar por la tribulación. Entonces todo mundo se va, solo los judíos se quedan, ¿no? ¿Cuántos gentiles hay que no son creyentes? ¿Cuántas personas hay que no son creyentes? Usted tiene familia que no es creyente, gente en su trabajo que no es creyente. Ellos se van a quedar. No, ellos son parte de la iglesia. No, le puso atención al estudio del domingo, al mensaje del domingo. Cuando usted recibe a Cristo Jesús, usted es bautizado dentro del cuerpo que se llama la iglesia universal. Usted está en la iglesia. En este caso se llama Casa de Pan. En otro caso se puede llamar iglesia tal, Roca del Pernal, o no sé, iglesia en San Joaquín, o iglesia en Barba, o el nombre es lo de menos. Si recibieron a Jesús como Salvador, son parte de la iglesia. Cuando Cristo venga, se lleva a la iglesia. ¿Para qué? Para que se suelte las 70 semanas, la 70ª semana. Ya quiero concluir, pero entendiendo lo siguiente. Vamos a Mateo 24. Mateo capítulo 24. Según las palabras del Señor Jesucristo, en Mateo 24, esta 70ª semana de Daniel se llama la tribulación. Mateo 24, verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ojo, ojo, aquí se centra la conversación. ¿Cuándo se acaba todo, Jesús? ¿Cuándo se acaba el mundo? Lo que la gente habla. ¿Y cuándo se acaba este mundo, Señor? Ok. Y empieza Jesús todo en Mateo 24, pero brinquemos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, un momentito, ¿qué sabe la iglesia de la abominación desoladora?
Ah, pero pregúntele a un judío. Sí, eso pasó con Antíoco Epifanes, cuando él entró al templo y sacrificó un cerdo. Primero hizo alianza con Israel y luego sacrificó un cerdo. Eso hará el anticristo. ¿Qué tiene que ver la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, que dio una profecía para Israel? Versículo 9, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán a... ¿Por qué explico esto? Porque mucha gente utiliza muy mal Mateo 24. Dicen, Mateo 24 son señales antes del rapto, antes del arrebatamiento. No. Mateo 24 está hablando de la tribulación. Es cosas súper peligrosas si usted no lo maneja muy bien. Por ejemplo, hay un versículo súper peligroso en Mateo 24. El que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, la salvación es, hay que pulsearla y hay que portarme bien, porque si yo no persevero hasta el fin, este señor del cual me refiero en este video, llegó a decir, ¿y cómo se van a salvar las personas durante la tribulación si no está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no está. No está. ¿Y por qué no está? Sencillo. Primera de Corintios 3, Primera de Corintios 6, otra vez, hay que saber un toque la Biblia para esto. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro es de quién? Ok, nos vamos, se va el Espíritu. No, porque el Espíritu Santo siempre ha estado aquí. No leyó el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba. Venía, hacía una obra, se iba, venía. ¿Recuerda el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Jesús? Sopló. Reciban el Espíritu. Estamos en la época del Espíritu. Nos vamos nosotros, se va el Espíritu Santo. ¿Y cómo se salvan? Mateo 24. El que persevere hasta el fin será salvo. Porque de hecho él dice ahí en Mateo 24, a ustedes los van a buscar y los van a matar. Los van a buscar por todo lado y los van a matar. Ah, pero si usted dice, no me maten, póngame la marquita de la bestia. No perseveró hasta el fin. Usted tiene que pagar con su vida la salvación en ese tiempo. Y recuerde, si va a haber 144,000 que van a predicar, más 2 testigos. No digo que van a ser muy poquitos, probablemente van a ser muchos, pero tienen que pagar. Porque si usted lee Apocalipsis, una porción que él leyó, si usted lee Apocalipsis, dice que vi una gran multitud de mártires. O sea, gente que murió perseverando hasta el fin. ¿Me explico? Versículo, ¿cuál estamos? Ya para terminar. 9. Entonces os entregarán a tribulación. Ve, Mateo 24 no es antes del rapto, es tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 21, Mateo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿De qué está hablando? De Apocalipsis, donde dice que el sol se convertirá en sangre, etcétera. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahí está el anticristo dominando y creo que en la última... No sé si, ahí está, un gran amigo mío hizo ese dibujo, ese cuadro, Greg Kedrowski, un gran maestro de la Biblia, donde está el plan profético, con datos todavía está un poco más exactos, tomado de este libro de este señor Anderson. La iglesia, repito, esta es la primera lección. Vamos a, si Dios lo permite, y ténganme paciencia. Vean que me emociono, ya me pasé mucho. Pero la otra semana vamos a hablar un poco más profundo
de por qué la iglesia no va a estar ahí. Ahí es súper claro, la 70ª semana, la iglesia no pasará, pero luego vamos a escarbar este pasaje que él utiliza en 2 de Tesalonicenses, donde habla del hombre de iniquidad y de que hay algo que tiene que ser quitado y etcétera, y hacer comparación con otros pasajes de la Biblia. Pero termino entonces con lo siguiente. Si usted es cristiano, primero tenemos que estar dándole la gloria y el honor y la honra a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Nosotros no lo merecemos, no lo merecemos. Y deberíamos ser testigos de Cristo. No solamente yo soy salvo, no, que otros también puedan conocer a Jesús, hablar de Jesús a otros. Y en segundo, si usted no tiene a Cristo, y especialmente hablo a las personas que nos escuchan en internet, si usted no tiene a Jesucristo, entréguese a Jesucristo lo más pronto posible, porque no sabemos cuándo será el arrebatamiento. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero lo más importante es que usted esté preparado, porque será en un abrir y en un cerrar de ojos. Y puede ser que usted diga, no, yo sigo creyendo en esto. Quiero decirle con todo mi corazón, somos hermanos y seguimos siendo hermanos. Si alguien dice, no, es que yo creo que la iglesia va a pasar por la tribulación. Ok. O sea, ya yo expliqué y voy a seguir explicando. Pero usted quiere seguirlo creyendo, está bien. Somos hermanos. Si tiene a Jesús, somos hermanos. Somos hermanos. Lo que sí no está bien es cuando atacan. Y dice, esa mentira, porque no es ninguna mentira. Si usted lo cree, bien. Ya yo demostré y voy a seguir demostrando que nosotros no pasamos por la tribulación. Pero si usted quiere creerlo, ok. Pero hermanos, yo creo que el diablo a veces utiliza cosas para atacarnos unos a otros y dividir el cuerpo de Cristo. Y sabe, yo estoy cansado de que han salido algunas doctrinas últimamente que han tomado muchas fuerzas y donde gente empieza a decir, nos enseñaron mal. Nos enseñaron mal, así no era, ¿verdad? Y yo, ¿qué? Y a algunas personas he tenido que preguntarles, ¿y cómo fuiste salvo? Bueno, fui salvo, y me dice la manera, le digo, lo que estás diciendo que aparentemente está mal, así de esa manera fuiste salvo. Entonces, es peligroso cuando alguien saca un conejo de un sombrero y dice, esto es nuevo, solo nosotros. Uy, es peligrosísimo. Se empiezan a convertir en secta. Ten mucho cuidado. Tengamos cuidado. Oramos. Padre, muchas gracias te doy por la paciencia de mis hermanos y hermanas aquí presentes. Gracias te doy por tu misericordia. Ayúdanos, Dios, a con amor, con calma, ver la Biblia. Es que la Biblia es tan rica. Es un todo. No puedo agarrar un versículo por aquí solo. No, es un todo. Gracias, Señor, por darnos la iluminación del Espíritu Santo. Gracias por las personas presentes y por las que se unen, Señor, vía internet. Bendícelas. Y bendice a tu pueblo, diseminado por todo el mundo, con nombres diferentes, pero que te conocen como Salvador y Señor. Ayúdanos a ser sabios. La Biblia no es de contienda, no es para pelear, no es para tirársela en la cara a nadie. La Biblia es para estudiarla en amor, en gracia y exponerla con el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Allá hay café.